nombre de la Academia Judicial, les damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom y a aquellos que nos están viendo por Facebook y el canal del Poder Judicial al 13º seminario de ciclos de seminarios en línea Perspectivas para el Quehacer Judicial. Damos inicio en este nuevo ciclo que hemos comenzado con el día de hoy, con el ciclo de acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, organizado en conjunto con el Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos del Poder Judicial. En el seminario del día de hoy trataremos el protocolo del Poder Judicial sobre acceso de justicia a personas mayores. Este seminario lo hemos estructurado en 3 partes. Una primera parte en la cual se abordarán temas con nuestras expositoras invitadas que procederé a presentar a continuación. Una segunda parte en la cual le solicitaremos a nuestras expositoras que nos puedan responder ciertas consultas de los temas que hayan expuesto. Y una tercera y última parte en la cual quienes nos están acompañando a través de la plataforma Zoom puedan formular sus preguntas a viva voz a cada una o ambas expositoras. Luego les comentaba la estructura de este seminario. Quiero presentar a quienes nos acompañan en el día de hoy. Doña Ángela Arenas, quien es abogada por la Universidad Austral de Chile, doctora en bioética por el Pontificio Ateneo Regina Apostolum, doctora en Historia y Teoría del Derecho Europeo por la Universidad de Roma, magíster en Derecho Familia por la Universidad de Roma, magíster en Bioética y Formación del Instituto Juan Pablo II y la Pontificia Universidad de Laratense, profesora en la Universidad de Talca, Universidad del Desarrollo y Universidad Católica Silva Enríquez, y actualmente también es profesora y directora de la Escuela de Derecho en la Universidad Finisterre. También nos acompaña doña Jessica Arenas, quien es abogada por la Universidad de Chile, máster en mediación y asesoramiento familiar por la Universidad de la Pontificia Comillas de Madrid, magíster en humanidades y artes en la Universidad Gabriela Mistral, máster en investigación en ciencias jurídicas y candidata a doctora en Derecho Público por la Universidad de Alcalá, y también es magistrada jueza del titular del segundo juzgado de familia Santiago. Antes de darle la palabra a las expositoras, queremos agradecer al Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables y especialmente a la presidenta de esta, la ministra de la Corte Suprema, doña Ángela Vivanco, quien no nos ha podido acompañar por Zoom, sino que nos ha dejado un saludo a través de un video que procederemos a mostrarles a continuación. Buenas tardes a todos. Quisiera dar la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este importante seminario sobre el protocolo de acceso a la justicia de las personas mayores. Saludar y agradecer la presencia de destacadas expertas, como son la magistrada Jessica Arenas y la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterre, Ángela Arenas. El protocolo de acceso a la justicia de personas mayores, desarrollado por el Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables de la Excelentísima Corte Suprema, es un instrumento que entrega a juezas y jueces un conjunto de recomendaciones destinadas a facilitar y mejorar la atención de la población mayor, usuaria del servicio judicial, con el propósito de potenciar su acceso igualitario a la justicia, garantizar el principio de igualdad y de no discriminación en razón de edad y el efectivo ejercicio de sus derechos. Previo a abordar derechamente los contenidos del protocolo, es importante conocer dónde se sitúa este proyecto y la génesis de este. De este modo se destacan las acciones del Poder Judicial de Chile acerca de las personas y grupos vulnerables, que se ven reforzadas a través de un compromiso internacional que adquiere la Corte Suprema en el seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana, referido a difundir a nivel nacional las reglas de Brasilia y el Protocolo Iberoamericano de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, ambas herramientas elaboradas por dicha red judicial. Así las cosas, en el año 2015, y por instrucciones del Tribunal Pleno de esta excelentísima Corte, se dio inicio a una serie de acciones de difusión, sensibilización y reflexión respecto de los contenidos de los citados textos, acciones que fueron diseñadas y desarrolladas promoviendo la descentralización del conocimiento, llevando así la información a las 17 jurisdicciones del Poder Judicial. Terminada la difusión nacional del Protocolo Iberoamericano de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables y sobre la base de lo establecido en dicho texto, esta Corte Suprema de Chile decidió dar inicio a la reflexión local
y elaborar recomendaciones propias que consideraran las particularidades de nuestra legislación, de nuestro sistema judicial y de nuestra idiosincrasia nacional. De este modo se elaboraron los protocolos de acceso a la justicia de personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas, pueblos y comunidades indígenas y mujeres víctimas de la violencia de género. Estos protocolos fueron construidos mediante un trabajo colaborativo realizado por los miembros del Poder Judicial y expertos y contaron con la participación de todas las jurisdicciones. Finalizado el trabajo, los protocolos fueron puestos a disposición de los jueces y juezas de nuestro país y de los usuarios del sistema judicial. Luego de ello, considerando que el envejecimiento es un hecho que puede poner a prueba a las personas en situaciones de vulnerabilidad y enfrentarlas a barreras que les impiden ejercer sus derechos ante el sistema de justicia, tomando además en cuenta las proyecciones de envejecimiento de nuestro país y teniendo presente que el año 2017 nuestro país ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que visibiliza y garantiza sus derechos, promueve el acceso a la justicia y reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad, el derecho a la seguridad y a una vida sin violencia, el derecho a la vida y dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y autonomía, entre otros, la Corte Suprema estimó aún más imperiosa la necesidad de crear un protocolo especialmente dedicado a las personas mayores, instrumento que las considere sujetos de derechos y de especial preocupación del Poder Judicial de nuestro país, tal como lo establece la Convención Interamericana. Así nace entonces el Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores, texto que pone a disposición del lector un conjunto de recomendaciones destinadas a facilitar y mejorar la atención de la población mayor, usuaria de nuestro servicio judicial, a fin de potenciar su acceso igualitario a la justicia y el efectivo ejercicio de sus derechos. El Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores contempla un contexto normativo nacional e internacional, un glosario, principios generales y recomendaciones generales sobre resguardo de derechos específicos de atención y trato, lenguaje e información, infraestructura y capacitación y coordinaciones, así como también recomendaciones específicas en materia de familia, penal, civil, laboral y materias propias de competencia de la segunda instancia. El Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores aprobado por el Poder Judicial se constituye hoy como una herramienta dirigida a jueces y juezas que entrega recomendaciones destinadas a facilitar y mejorar la atención de la población mayor usuaria de nuestro servicio. Así se potencia su acceso igualitario a la justicia, el principio de igualdad, no discriminación y el efectivo ejercicio de los derechos que además están garantizados en la Constitución. Cabe destacar que se trata de recomendaciones concebidas a la luz de instrumentos internacionales y cuyo espíritu es devenir en una guía orientadora que proporciona al responsable de la decisión judicial un marco regulatorio que, pese a no ser vinculante, permita nutrir la labor jurisdiccional a través de la observación de buenas prácticas. En el marco del segundo Plan de Derechos Humanos 2022 a 2025, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el cual es un instrumento que permite coordinar acciones de promoción y protección de derechos humanos en las distintas instituciones del Estado, el Poder Judicial asumió estos compromisos. En ese sentido, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia de las personas mayores y resguardar los derechos de este grupo etario, el Poder Judicial se encuentra diseñando un plan de implementación de este protocolo, el cual tiene como meta elaborar y difundir una guía práctica de aplicación en los tribunales y la entrega de un sello de acceso a la justicia de personas mayores a aquellas jurisdicciones que den cumplimiento a las recomendaciones del protocolo. Para finalizar, quisiera recomendarles que el protocolo se encuentra disponible en la página de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos en la Corte Suprema, por lo cual es importante revisarlo y consultarlo. Y además los invito a revisar la cápsula de protocolo de personas mayores. Gracias a todos
por su amable atención y les dejo con las exposiciones de la magistrada Jessica Arenas y de la profesora Ángela Arenas para fomentar la reflexión y el debate respecto al acceso a justicia de las personas mayores. Queremos hacer extensivo el agradecimiento por este saludo que nos ha enviado la ministra Vivanco y ya damos inicio a lo que es este seminario que nos convoca, dándole la palabra a Ángela, quien abordará la importancia del resguardo a las personas mayores, la Convención Interamericana de Personas Mayores y los principios generales del protocolo que nos convoca. Y quiero agradecerle a Ángela por haber aceptado la invitación a esta actividad y le deseamos éxito, que no caemos de lo que va a ser así. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Matías, por esta invitación y por esta oportunidad tan importante para compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a este tema que hice relación con la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, tal como dice la ministra Vivanco en su saludo, que fue ratificada por Chile durante el año 2017 y publicada, ¿cierto?, por la OEA durante el año 2015. Y bueno, y un poco, digamos, cómo nosotros vamos cada vez más, desde el punto de vista jurídico, dando importancia a la reflexión y a la regulación jurídica en materia de personas mayores como un grupo vulnerable de particular interés. Si nosotros vemos por qué es necesaria la protección de derechos de las personas mayores, que es lo que ha dado origen a este tema de la Convención Interamericana, nosotros vemos que es importante considerar que hay un cambio demográfico y por otro lado un cambio de paradigma en relación a las personas mayores. El cambio demográfico se da porque hoy existen 900 millones de personas mayores, pero para el año 2050 se está proyectando que existan 2.000 millones de personas mayores. Existe además, por otro lado, un envejecimiento de la vejez, es decir, cada vez las personas mayores van a ser más viejas. Por consiguiente, nosotros vamos a tener que hoy las personas mayores de 80 años constituyen un 14%, pero ya en 2050 los mayores de 80 años van a ser un 21%. Esto según datos de Naciones Unidas publicadas por la CEPAL. Si nosotros vemos la población mayor hoy en Chile, es una población mayor joven. Tenemos 3.200.000 más o menos de personas mayores que están entre los 60 y 75 años. Pero, por ejemplo, la generación nuestra, al 2050, la generación que va entre los 35 y los 50 años, la generación nuestra, en la pirámide poblacional, las mujeres, vamos a ser el mayor grupo poblacional, las mujeres mayores de 80 años. Yo no sé qué van a hacer con nosotras, porque vamos a ser el mayor grupo de la población chilena, las mujeres mayores de 80. Y esa es la proyección, digamos, de nuestra población. Entonces, esto claramente va a significar que se tienen que modificar los servicios, las atenciones, y no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de la administración de justicia, la administración de los servicios del Estado, los distintos servicios del Estado. Y por lo tanto, esto genera una revolución que se da desde el punto de vista demográfico. Por otro lado, nosotros también vemos, a propósito de este mismo tema, que algunos países tendrían un 20% de población mayor de 60 años al 2050, y que cada vez tenemos menos países con población joven. Dentro de este cambio demográfico, entendemos que el segmento que más crece en el mundo, en todas las regiones del mundo, es el segmento que crece más rápido, es el de las personas mayores. 67% de las personas mayores viven en países en desarrollo. Latinoamérica está creciendo cada vez más, digamos, en nuestra población mayor. Sabemos que Chile, ¿cierto?, Brasil, Uruguay son los países más envejecidos de la región. El mayor crecimiento a futuro de personas mayores es en el sur del planeta, y esto entonces nos genera efectos profundos en las sociedades en todos los niveles. Por otro lado, hay una preocupación que es reciente en materias de derechos de vejez, y hay un análisis integral de todos los derechos humanos, entendidos por los económicos, los sociales, los culturales y los políticos. A esto se añade, por otro lado, que tenemos un cambio de paradigma. ¿Y a qué se debe este cambio de paradigma? Por un lado tenemos que hay un envejecimiento, y en este envejecimiento nos damos cuenta que pasa a ser no solamente un hecho biológico, sino que un asunto de derechos humanos. Por otro lado tenemos un cambio de enfoque, porque el envejecimiento desde el punto de vista de la gerontología y la geriatría
pasa a cambiar de un enfoque que era exclusivamente en biomédico. La vejez siempre había sido vista desde el punto de vista del curso de vida o del ciclo vital, y pasa desde ese ámbito geriátrico de observación a un ámbito de enfoque de derechos. ¿Por qué? Porque dado que el envejecimiento se alarga, hoy en día el envejecimiento es la etapa de la vida más larga. Nosotros tenemos que pensar que la niñez tiene un cierto periodo hasta la adultez, ¿cierto? La adultez joven, después tenemos la adultez mayor y ya encontramos ya la vejez propiamente tal. La vejez empieza a los 60 años y hoy en día tenemos una proyección actual de 83 años en las mujeres, 84 años en las mujeres, 78 más o menos en los hombres, y nosotros observamos que la generación nuestra, por ejemplo, de entre 40 y 45 años, incluso podría llegar hasta los 100 años tranquilamente. Entonces nosotros nos damos cuenta que ya no basta solamente empezar en un enfoque biomédico, porque nosotros desde ese punto de vista hemos ido venciendo, entre comillas, esta longevidad, cada vez esta longevidad es mayor, pero nosotros ahora tenemos que empezar a pensar en la calidad de vida y en cómo nosotros vamos encontrando estos derechos, vamos adquiriendo derechos y cómo vamos reconociendo derechos durante todo este curso de vida. También tradicionalmente la vejez está asociada a un enfoque asistencial, es decir, cómo cuidamos al viejo, a la vieja. Desde el punto de vista gerontológico y geriátrico, hablar de viejo y vieja no es peyorativo, ¿ah? Lo digo porque de repente la gente se asusta. Yo me dedico a la geriatría y la gerontología, así que hago esa apreciación. Y entonces siempre se ha mirado desde un punto de vista asistencial, y hoy en día entonces estamos mirando también a las personas mayores desde un punto de vista del enfoque derecho. Y por otro lado hablamos de una dispersión o ausencia normativa, y tenemos que ir generando instrumentos que garanticen los derechos humanos y también que haya una sincronía y una armonización entre ellos. Nosotros tenemos que pensar que tradicionalmente las constituciones han ido reconociendo en Latinoamérica ciertos derechos de vejez asociados generalmente a las pensiones y a la jubilación, al derecho del trabajo. Esas han sido las primeras expresiones que tradicionalmente se han dado a propósito de la vejez. Pero hoy en día eso es insuficiente y nosotros tenemos que ir ampliándolo a otros ámbitos de expresión jurídica. Entonces tenemos que lograr que las personas mayores puedan vivir una vida autónoma y con dignidad en la mayor medida posible. Nosotros tenemos que pensar que respecto de la vejez tenemos una vejez joven en Chile, donde distinguimos generalmente entre 60 y 75 años, de 75 años y más, donde muchas veces se habla o se distingue, ¿cierto? Hoy en día se habla de la tercera y cuarta edad, entre tercera y cuarta edad, ya pensando la cuarta edad entre 80 años y más, pero pensando también en esta posibilidad de vida autónoma, donde vamos reconociendo derechos y reconociendo en el sentido de que las personas pueden tener esta capacidad de toma de decisiones, y donde nosotros observamos que las personas de 60 años siguen muy activas, muy insertas en la sociedad, y que tenemos que seguir dándoles oportunidades para poder seguir sintiéndose ellas vigentes en el sistema o vigentes en su participación. Si nosotros vemos en la lógica de los instrumentos internacionales, observamos que, por ejemplo, en Europa se da la Carta de Derechos Humanos, también fundamentales de la Unión Europea y Consejo de Europa, que tiene algunas normas en relación a la vejez. También en América Latina y el Caribe es el único continente que tiene un único instrumento vinculante como la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de protección de las personas mayores. África, donde hay un protocolo o Carta Africana de Derechos Humanos y Pueblos relativo a derechos a personas mayores, y también una Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Y Asia, donde hay ciertas declaraciones, y donde está Bangkok, ¿cierto?, donde hace algunas alusiones a las personas mayores. Pero esto entonces es importante, ¿por qué? Porque Latinoamérica es el único continente continente, digamos, donde tenemos un instrumento que es vinculante y donde desde el punto de vista de los derechos humanos se hace un ejercicio inverso. Generalmente las convenciones universales de derechos humanos e internacionales de derechos humanos son internacionales, vienen desde la UNESCO y tienen un sentido vertical. Bajan a los sistemas de derechos humanos, ya sea el europeo, el africano o el sistema interamericano de derechos humanos, y se aplican de manera vertical. En cambio, la Convención Interamericana de Derechos Humanos está siguiendo un proceso inverso. Surge en Latinoamérica y en estos momentos se encuentra en Naciones Unidas, precisamente en Nueva York, donde se está haciendo el intento de que, y sobre todo después del periodo COVID y de lo que ocurre con el COVID, para que
surja como una convención universal. Es decir, se dé el paso a una convención universal. Y eso sería inédito, ¿ya? Y sería un aporte de Latinoamérica al resto de las regiones. ¿Y por qué es esto? Porque también se ha distinguido, y Latinoamérica lo distingue, que hay una diferencia entre lo que es personas mayores y discapacidad. En el continente europeo, por ejemplo, la relación entre las personas, se dice las personas son autónomas y por lo tanto, hasta que una persona no tiene una situación de discapacidad, no vale la pena hacer una convención específica respecto a personas mayores. Para ellos el corte está asociado a la discapacidad. Pero a propósito del COVID, se dieron cuenta que eso hoy en día sería insuficiente y por lo tanto se han abierto esta posibilidad de tener que consagrar derechos específicos respecto de personas mayores. Ahora, en este cambio paradigmático de la Convención Interamericana, ¿qué ha observado como principio? Y que son principios que también observa el protocolo de la Corte Suprema, porque ahí se basa para redactar el protocolo. La dignidad, ¿cierto? Y también la dependencia de la condición humana. Esto es importante porque la Convención Interamericana parte de la base, más que de la autonomía, en general de la interdependencia entre las personas y las generaciones, de que la vulnerabilidad es una condición que nos acompaña durante todo el curso de vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y que por lo tanto somos siempre vulnerables, más o menos vulnerables, pero no somos siempre autónomos. Este paradigma de la autonomía en realidad es una falacia, porque no es que siempre somos autónomos, pero sí siempre somos vulnerables. También la identidad biográfica, que esto es importantísimo, ya se destaca desde el PNUD 2011 en adelante. ¿Por qué? Porque la identidad biográfica es propia de la vejez, de la reflexión sobre la vejez. Nosotros envejecemos de la manera en que hemos vivido. Cada vez que envejecemos somos más heterogéneos entre unos y otros. Se dice que hay grupos, como por ejemplo en niñez, donde las necesidades tienden a ser más homogéneas. Es decir, hay unas necesidades de cariño, de atención, de protección, de educación, ¿cierto? De vivienda, etcétera, que tienden a ser más homogéneas, pero dado que durante el transcurso de vida estudiamos cosas distintas, comemos cosas distintas, formamos familia de manera distinta, nos relacionamos de forma distinta, tomamos decisiones de forma distinta, al momento de envejecer somos cada vez más heterogéneos. Y eso entonces genera una identidad biográfica particular, dada nuestras historias de vida, que también debería ser respetada al momento de la toma de nuestras decisiones en ese periodo de vida. También se habla de esta promoción de la funcionalidad versus el valor de estar, es decir, cómo nosotros no solamente valemos por la función social o productiva que podemos ejercer, sino también porque somos seres humanos que estamos presentes en la sociedad y valemos por eso, y el valor que generamos entre las generaciones, o sea, el valor de la comunicación intergeneracional. Hoy en día, por primera vez, podemos encontrar hasta 4 generaciones juntas conviviendo, digamos, en una misma familiaridad con mucha naturalidad, y vamos a llegar a las 5 generaciones, así como vamos con la longevidad que estamos obteniendo. También la convención y el protocolo hablan de este principio de igualdad y de la paridad en la atención. De hecho, el protocolo apunta hacia la atención preferente hacia las personas mayores. También se habla del principio de autonomía en cuanto a autogobierno personal y social, autogobierno, es decir, posibilidad de toma de decisiones en la medida que me es posible, del principio de la solidaridad y de la solidaridad intergeneracional en particular, y de la posibilidad de participación en cuanto a derecho y deber. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces las personas mayores hablan de la participación, pero hablan de la participación en el sentido de todo aquello que tiene que hacer la sociedad para que ellos participen, pero muchas veces cuesta que se comprometan con su misma participación. O uno les dice, bueno, pero usted ¿cómo podría participar? Bueno, es que a mí me gustaría que ustedes hagan esto y esto y esto para que yo participe, cuando uno habla con las asociaciones de mayores. Pero cuesta que el mismo adulto mayor diga, bueno, yo voy a participar de esta manera, ese compromiso, y por lo tanto hay que empujarlos un poquito a que eso se concrete. Y eso también es parte de las generaciones más jóvenes, cómo los empujamos a que esa participación se concrete. Aquí entonces vemos que hoy en día tenemos la Convención Interamericana que ha sido ratificada por estos países, que son 8: Bolivia, Chile, Perú, Costa Rica, Salvador, Ecuador, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Argentina, digamos, y es importante considerar que al 10.º país que lo ratifique,
se van a activar los mecanismos de seguimiento de la misma convención, de acuerdo al artículo 33 de la misma, y por lo tanto ahí nosotros ya vamos a tener una manera efectiva de implementación o mecanismo de seguimiento que va a estar constituido cuando se haya recibido el 10º instrumento de ratificación o adhesión. En la misma Secretaría. Así que estamos a la espera de estos 2 países que puedan ratificar. Y aquí entonces vemos que hay una observación respecto de esta idea latinoamericana de cómo nosotros vemos a las personas mayores en un sentido también de una comunidad. La Convención Interamericana de Personas Mayores es relevante en el sentido de que observa nuestra realidad latinoamericana desde 2 puntos de vista en cuanto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene 2 particularidades respecto de la Convención Europea de Derechos Humanos. La primera es el respeto a la vida incondicional, y es el principio pro homine en ese sentido, y la segunda es el respeto por los pueblos originarios. Eso es una particularidad respecto a la Convención Europea y la Convención Africana. La Convención Africana nos copia un poco lo que es el respeto a los pueblos tribales. Y cuando se redacta la Convención Interamericana, se observa esa particularidad de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es una particularidad latinoamericana que nosotros compartimos orgullosamente. ¿Qué vemos también en la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos? Vemos que tenemos una triple dimensión. Se habla de derechos vigentes, porque son derechos que ya existen en la Convención Interamericana. Está una división que hace la CEPAL. La verdad es que a mí no me gusta hablar de derechos emergentes, pero es una de las clasificaciones que existe, y me gusta este cuadro porque lo encuentro muy pedagógico, independientemente que la clasificación entre derechos emergentes no me acomoda tanto desde el punto de vista teórico. Pero para efectos pedagógicos encuentro que el cuadro es muy claro. Los derechos vigentes son derechos que ya existen, pero que se especifican. Así como decía la ministra Vivanco en su presentación, se habla de la igualdad y no discriminación por razones de edad. En términos técnicos, en gerontología, eso se llama AJAMS, es decir, no discriminación por motivos de edad. También se habla del consentimiento libre y informado en materia de salud, seguridad y vida sin violencia. El consentimiento informado en materia de salud nosotros ya lo tenemos regulado hace mucho tiempo en materia de salud a través de la 20.584, que es la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, por ejemplo. Pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos pide a los estados que lo regulen específicamente también en materia de personas mayores. Y también se habla de la seguridad de la vida sin violencia. En otros tipos de derechos vigentes se pide ampliación de los contenidos. Por ejemplo, que se hable específicamente de derecho al trabajo a las personas mayores, contrataciones especiales para personas mayores, medidas de personas mayores para que puedan seguir participando en la sociedad e interactuando. El derecho a la salud, el derecho al acceso a la justicia, que es importantísimo, la educación, la cultura, medio ambiente sano, recreación, esparcimiento. Derechos extendidos, es decir, derechos que existen, pero que se aplican específicamente a las personas de edad porque se consideran muy importantes y que no han sido considerados en forma particular en otras convenciones, que es el derecho a la accesibilidad y movilidad personal, y hay uno que es muy importante y que para efectos COVID se relevó se relevó en esta convención, y que tiene que ver con las situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, como por ejemplo el seguimiento en las comunas, en los municipios, de dónde están las personas mayores, la georreferencialidad. Y los derechos emergentes, que serían estos derechos nuevos que no están regulados en ninguna convención universal de derechos humanos, pero que la Convención Interamericana los regula y los toma específicamente para las personas mayores, y dice esto tiene que estar considerado, y que se refiere a un derecho a la vida y dignidad en la vejez, a la independencia y la autonomía, es decir, a la toma de decisiones en la vejez, es decir, que ya las decisiones no la tomen ni los hijos ni las generaciones más jóvenes por las personas mayores, que esto se da mucho, por ejemplo, cuando uno va al geriatra, va al geriatra la persona mayor con un hijo, y el geriatra o el médico le termina hablando al hijo y no le habla a la persona mayor. Eso se da muchísimo, y es algo, bueno, los geriatras no, porque están educados para esto, pero cuando uno va a otro tipo de médico que no es de especialidad. Derecho a los cuidados a largo plazo. Esto aparece como un derecho, y esto es una tremenda novedad. Y esto de los cuidados a largo plazo tiene una dimensión que es sociosanitaria, no solamente una dimensión sanitaria. ¿Y por qué es tan importante en ámbito judicial? Porque el cuidado a largo plazo tiene una dimensión que que abarca todo el curso de vida,
es decir, abarca desde los centros de día para lo que es la mantención de habilidades durante la adultez, y después abarca situaciones donde ya podrían haber condiciones de discapacidad. También este cambio paradigmático es importante considerar que hay ciertas reservas que hace el Estado de Chile cuando ratifica la convención y que dice en relación con cómo se considera la vida durante todo el curso de vida, y en relación, digamos, y cómo las políticas del Estado tienen que promover planes y programas con énfasis en la vejez, que es, por ejemplo, el protocolo de acceso a la justicia. También hay otro tipo de reservas asociadas al artículo 2 de la Convención, cuando habla de la adopción de medidas legítimas, ¿cierto? Y razonables y proporcionadas y fundadas para el funcionamiento de instituciones, eh, funcionamiento de institución de la naturaleza, rango, y donde se pide que no exista limitaciones de edad como una forma de discriminación por edad, es decir, que no haya discriminación en los cargos. También en relación al artículo 11 y el consentimiento informado, que tiene que ser prestado de acuerdo a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, es decir, a la 20.584, que es la Ley de Derechos del Paciente. Y aquí también tenemos que en este mismo cambio paradigmático se asumen las disposiciones de la Cumbre de las Américas, donde se habla de la corresponsabilidad entre familia y el Estado, algunos temas importantes como el consentimiento informado, cuidados paliativos, ajustes razonables, el acceso a la información, el derecho a vivir en forma autónoma, incluidos siempre en la comunidad, es decir, aparece la institucionalización como una medida de última ratio, la regulación de la capacidad jurídica y la atención judicial acorde a derechos y necesidades específicas de las personas en relación a las garantías relativas al ingreso, permanencia y ingreso de la persona mayor, por ejemplo, a establecimientos de larga estadía. Pero generalmente aquí se habla mucho de lo que es el acceso a la justicia. También hay algunos aspectos que dicen relación al buen morir, se hace referencia también a la identidad humana y a la identidad biográfica en los términos ya explicados. Y aquí también se hace una distinción que es muy importante en relación a la autonomía y a la autovalencia, que es muy importante en ámbito judicial tenerla clara, porque la autonomía dice relación con aquello que nosotros en términos jurídicos estamos acostumbrados, que es la autonomía en cuanto a dimensión de la autonomía como autogobierno, una dimensión intelectual, y donde es muy importante en materia de vejez tener una validación social de la autonomía. Es decir, para que yo sea realmente autónoma, yo tengo que tener un entorno que valide mi autonomía. Porque si yo tengo un entorno próximo al cual yo le digo cuáles son mis decisiones, pero el entorno que yo tengo no las respeta, la verdad es que mi autonomía no tiene ninguna importancia. Y eso en materia de vejez es importantísimo, y es importantísimo también en ámbito judicial. Y también se entiende que es un ámbito teórico. Y aquí se distingue de lo que es la autovalencia, porque la autovalencia se entiende como aquello que es opuesto a la dependencia y es un concepto más operativo, que dice relación con que no hay limitaciones en la actividad más física. Y para nosotros es difícil muchas veces interactuar con estos dos conceptos porque en el fondo nos hace mutar a un concepto asociado a la autonomía relacional. Es decir, la autonomía existe en la medida que yo me relaciono con otros. Existe una relación de autonomía entre un yo y un otro yo, y esta autonomía se mantiene siempre en una lógica relacional. Ustedes me podrían decir, bueno, esto es obvio, esto se da siempre, pero en materia de vejez es muy claro, es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la validación social de cómo se genera es importante al momento de tomar decisiones de todo tipo, en ámbito sanitario y en ámbito judicial, que son ámbitos sumamente sensibles. Y aquí entonces nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, con la atención central en la persona, que es un tema muy claro que pone la Convención y que también está asociada a el protocolo y que dice relación con la coordinación entre niveles asistenciales. eh, ¿Y por qué pongo este tema? Porque a diferencia de otras causas o de otros casos,
en tribunales, sobre todo en tribunales de familia, nos encontramos, y la magistrada Arenas probablemente lo va a ratificar mucho mejor que yo, a diferencia de otras causas que podrían ser como la de niñez o familia, o mujer, nos podríamos encontrar con que muchas veces nos encontramos que los denunciantes o los colaboradores o los técnicos que apoyan las causas asociadas a vejez van a ser personal sanitario. Van a haber CEFAM de repente que denuncia, o va a haber personas, o van a haber personas asociadas al ámbito sanitario y al cuidado que participan en este proceso judicial como un apoyo técnico. Y eso a veces no se da o se da menos en otras áreas donde quienes denuncian o participan vienen de otras áreas del conocimiento. Entonces aquí es importante tenerlo claro, porque cuando hablamos de la atención centrada en la persona, hablamos como de esta asociación esta asociación, digamos, e interconexión de equipos interdisciplinarios. Aquí también cuando hablamos de la intervención, de la asistencia centrada en la persona, hablamos de la identificación de la historia de vida, de identificar deseos, intereses y capacidades, determinar necesidades de apoyo, valorar recursos formales e informales, decidir factibilidad y priorización, planificación consensuada, ejecución, seguimiento y evaluación y reprogramación. Todos esos aspectos se consideran tanto en decisiones que muchas veces son sanitarias, pero también están consideradas indirectamente en el protocolo de acceso a la justicia. Y ahí entonces volvemos al tema de la identidad biográfica, donde volvemos a el tema de la escucha, de una escucha activa y no necesariamente controlar las decisiones de las personas mayores. Cómo volvemos al tema de los apoyos, cómo apoyamos adecuadamente a las personas mayores, la participación en la planificación y en la consideración de las preferencias, sobre todo, insisto, considerando que en Chile mantenemos una población de adultos mayores joven, y donde tenemos que mantener siempre una visión sobre el mejor interés de la persona mayor y la internación como una medida de última ratio. También hay que tener en cuenta que la participación o la plena participación de la persona mayor se respeta en su opinión, de acuerdo al artículo 12, inciso segundo, de la Convención, que también está contenido en el protocolo, y donde se hace también en la misma Convención Interamericana de las personas sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, el consentimiento informado, artículo 6. ¿Por qué pongo hincapié aquí? Porque hay una sentencia de la Corte Interamericana de Personas Mayores, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera sentencia que aplica la Convención Interamericana, que sanciona a Chile precisamente por falta a la aplicación del consentimiento informado, que es la sentencia Poblete Vilches y otros versus Chile, que es del año 2018. Muchas gracias. Creo que hasta por ahí estamos bien ya en la hora y con eso dejamos a Jessica. Muchas gracias, Ángela. Quiero recordarles que podrán formular sus preguntas a la profesora luego de terminar la exposición de la magistrada Jessica Arenas, a la cual le agradecemos el haber aceptado la invitación. Le damos una cordial bienvenida para dar inicio a lo que va a ser su ponencia. Y quiero anunciarles que la magistrada abordará aspectos como las recomendaciones del protocolo en materia de familia y también nos comentará la importancia de este protocolo en la aplicación del Poder Judicial. Muy buenas tardes, magistrada, y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación de la Academia para tratar este tema el día de hoy. Precisamente es de los temas que yo creo que en estos momentos son de los que requieren la mayor atención. La profesora Arenas ya ha explicado cómo a nivel poblacional, la población adulta mayor ya es parte importante y significativa de nuestra población, y eso se refleja también en los tribunales. Y es precisamente esa es la idea de que podamos un poco ver ahora lo que hice relación cómo el protocolo se puede aplicar entonces en este contexto. Voy a compartir acá pantalla. Bueno, la idea, yo soy bien visual, pero me interesaba como poder plantear algo en el sentido, una lámina en el sentido de entender que cuando uno habla de personas mayores en los tribunales, es una realidad bastante compleja y que vemos muy poco, sabemos como casi la punta del iceberg. Y
hice esta lámina con el fondo marino, después parece como muy asociado al mes del mar, pero la idea era eso, un poco tratar de plantear a través de esto más gráficamente, que efectivamente cuando uno habla de personas mayores en los tribunales, uno cree ver una realidad, pero también es bastante más complejo que eso, y yo creo que estamos dando en este caso los primeros pasos. En primer lugar, entender por qué estamos hablando del protocolo el día de hoy. Tenemos una institucionalidad que hizo relación con la Cumbre Judicial Iberoamericana, que ya en el año 2002 estableció o aprobó esta Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia, y se comenzó a trabajar toda una línea en orden al acceso a la justicia. Y tenemos posteriormente, en el año 2008, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En el año 2014 se aprobó el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos vulnerables. En el 2015 tenemos que se presentaron los instrumentos iberoamericanos de actuación judicial para el acceso a la justicia de personas vulnerables. Y en el año 2020, en Chile, en esta convocatoria liderada por la ministra Vivanco, como presidenta del subcomité de acceso a la justicia de las personas vulnerables, se creó esta mesa ampliada tendiente precisamente a trabajar un protocolo de acceso a la justicia sobre las personas mayores, que fue finalmente aprobado el 23 de noviembre del año 2020 por el Pleno de la Corte Suprema. Este pequeño tránsito que he querido explicar acá nos indica cómo el tener este protocolo en estos momentos es precisamente ir dando cumplimiento a todos estos acuerdos que como Poder Judicial hemos ido adquiriendo a nivel interamericano y más bien a nivel iberoamericano. Primeramente fueron los 5 o 6 protocolos que trataron distintos grupos vulnerables o en situación o condición de vulnerabilidad, y finalmente se logró percibir que las personas mayores también viven una realidad con ciertas particularidades que los pueden poner en una situación de vulnerabilidad que también requiere, en este caso, el establecimiento de un protocolo. Para poder entender esta relación o no relación que puede existir entre el envejecimiento y la vulnerabilidad, es importante entender el envejecimiento como un proceso biopsicosocial. Esto es un proceso universal, es un proceso intrínseco a las personas, a todas las personas, todos vivimos este proceso y lo vivimos constantemente en nuestra vida. Y es un proceso que afecta a la persona en sí misma, pero también afecta a la persona en su relación con el medio. Y por eso es importante destacar este aspecto del social, porque no es solo cómo la persona se relaciona también con el medio, sino que cómo el medio también se relaciona con la persona, cómo la persona mayor es percibida por el medio. Y eso también determina lo que es el ejercicio de sus derechos. Y sobre este punto resulta tremendamente relevante entender que el proceso de envejecimiento en sí mismo no entraña vulnerabilidad. Las personas mayores no son vulnerables o no son en sí mismas vulnerables por el hecho que se encuentran en este proceso de envejecimiento, que todos tenemos, sino que precisamente entender en este caso el envejecimiento que puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona enfrenta barreras o obstáculos para poder ejercer sus derechos ante el sistema de justicia. Y esto lo señala expresamente el protocolo. El protocolo que tenemos aprobado parte de la base de que el envejecimiento, que esta etapa en la que se encuentra la persona mayor, no la hace en sí misma vulnerable. Son precisamente las barreras que se ponen para que pueda ejercer sus derechos las que las colocan en esta situación de vulnerabilidad. Y por tanto lo que busca el protocolo es poder ir derribando esas barreras para garantizar el ejercicio pleno de derechos. En este punto me parece interesante también el poder destacar la estructura del protocolo, que es una estructura general a todos los protocolos que tenemos de acceso a la justicia de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Primero tenemos los conceptos. El protocolo reúne una serie de conceptos como vejez, persona mayor, discriminación, violencia, etcétera, que están recogidos directamente de la Convención Interamericana. También
tiene un contexto normativo, tiene el resumen o tiene la síntesis de todas las leyes a nivel nacional que directa o indirectamente regulan ciertos aspectos de la vejez, y también las normas internacionales, desde la convención, que incluso se reproduce completamente, hasta otras declaraciones o instrumentos internacionales no vinculantes que también aluden directamente, en este caso, a las personas mayores. Posteriormente, el protocolo contiene una serie de principios generales que deben ser observados a propósito de, en este caso, el acceso a la justicia y la implementación en los tribunales. También contiene recomendaciones transversales, esto es, recomendaciones que deberían ser aplicables a todo tipo de jurisdicción y cualquiera sea el tribunal o cualquiera sea la instancia. Y estas recomendaciones transversales dicen relación con el resguardo de derechos específicos, la atención y trato, el lenguaje y la información, la infraestructura y capacitación y las coordinaciones. Además, tiene unas recomendaciones específicas. Y aquí estas recomendaciones específicas van jurisdicción por jurisdicción. La jurisdicción de familia, la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la laboral, y también recomendaciones en este caso, lo que es la segunda instancia. Es interesante que podamos entender que este protocolo lo que busca es que se pueda aplicar uniformemente a todo el país, a todas las jurisdicciones y a todos los tribunales. Obviamente va a requerir adaptaciones en función de la realidad propia del tribunal, pero la idea es que sea tenido como un instrumento transversal y en ese contexto también resulta bastante interesante que este instrumento en principio se basta a sí mismo. ¿En qué sentido? En que si uno no tiene mucha experiencia en la materia y quiere adentrarse porque tiene una causa que resolver sobre personas mayores, si tiene este protocolo a la mano, va a saber cuáles son las normas aplicables, cuáles son los principios donde tiene que ir a profundizar para poder entender lo que tiene que resolver. Y respecto de quiénes son los destinatarios de este protocolo, particularmente me voy a centrar en mi ámbito, que es la justicia de familia. Voy a presentarles un pequeño video de introducción que abre un poco la puerta para entender lo que es la heterogeneidad de la vejez y particularmente del usuario que hay en la jurisdicción de familia. Un poco para introducirlo, este es un video muy cortito de 1 minuto y medio de una artista visual española que trabaja el tema del estereotipo. Y ella siempre ha trabajado estereotipos de género y ahora quiso trabajar con personas mayores. Y ella tomó el ejemplo de George Clooney. No sé si ustedes saben que bueno, él tiene muchos comerciales para una marca de café muy famosa por todo el mundo. Y él es la imagen clásica de esto. Y George Clooney ya tiene más de 60 años. Y cada vez que sale en esta publicidad, sale con mujeres muy jóvenes, que vienen a completar como este cuadro tan atractivo. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no hacemos en el fondo esta publicidad con mujeres de la edad de Clooney? Y por Twitter hizo toda una serie de casting para poder tener estas actrices voluntarias para poder hacer este comercial de café. Y esto lo reúne en esta experiencia, por decirlo de alguna forma, esta síntesis, y que yo creo que nos va a abrir la puerta para entender que la concepción que tenemos de persona mayor no siempre se ajusta a la realidad. Vamos a ponerlo. Me llamo Luisa y soy una mujer de la edad de Clooney. Soy una mujer de la edad de Clooney. Sí, de la edad de Clooney. Bochornoso, ¿no? Que los hombres puedan ser mayores y que las mujeres tengan que ser 20 años más jóvenes. Los hombres igual se dejan su pelo blanco tranquilamente, porque nosotras no, porque nosotras no podemos estar atractivas con nuestro pelo blanco. Yo he hecho de madre de niños y niñas que realmente no podía ser su madre. A lo mejor me llevaba 10 años de diferencia, 15. Somos madres, abuelas, pero mujeres independientes, no. Filipina sirvienta, una china camarera. Nunca eres suficientemente guapa, ni flaca, ni rubia, ni... La pancita de ellos es seductora, la nuestra hay que lipoaspirarla. Yo no lo encuentro de vida de la muerte, Y si George Clooney está elegido porque es un seductor y puede seducir, yo también.
Para pa, para pa. George, las mujeres de 60 estamos vivas. Y muy vivas. Se desfasó un poquito el audio, pero quiero dejarlo hasta el final para que podamos verla. Ahí se cortó un poco la imagen. Pero bueno, esa era la idea de cómo ellas, en el fondo, hacían esta invitación a poder participar, en este caso, publicidad. Y nos da cuenta, entonces, de que la imagen que tenemos de las personas mayores es una imagen que no es propia de la imagen que podemos tener de la vejez, sino que es la imagen del rol que desempeña esa persona mayor en el ámbito en que está situado. ¿Y esto por qué me interesa recalcarlo? Porque las personas mayores, el juzgado de familia, a las cuales se aplica este protocolo, dice relación con los abogados. También son considerados en el protocolo. Cuando uno piensa en personas mayores sin dar el protocolo, quizás en principio sea, bueno, no es abogado. Usuarios, por ejemplo, acá coloco estos usuarios, que es como la clásica imagen de que uno tiene de los abuelos que participan de los procesos de cuidado personal, de los procesos de vulneración de derechos. Esto es personas mayores completamente capaces, autovalentes, autónomos, que incluso asumen cuidados, incluso siendo bisabuelos, muchos de ellos. Adultas mayores, sobre todo mujeres, víctimas de violencia, también estas personas que se asocia más a esta imagen de vulnerabilidad, y también personas en situación de abandono. Todas estas personas, todos estos usuarios del Poder Judicial están englobados en el protocolo. Entonces, ese es el gran desafío, en principio, que tiene este protocolo. Cómo este protocolo puede implementarse para los efectos de poder comprender todos estos usuarios. Porque violencia, o sea, en este caso, usuario no es solo la víctima de violencia, es el abogado, es el abuelo que demanda el cuidado personal o que demanda un régimen comunicacional, y es la persona que llega a un tribunal por una situación de abandono. Entonces, el gran desafío que tiene este protocolo es poder adoptar las medidas afirmativas y los ajustes razonables para el ejercicio de los derechos de las personas mayores. Y así tenemos entonces que, dentro de los más puntualizando un poco cuáles son estos desafíos, tenemos primeramente que la mayoría de los usuarios de los juzgados de familia son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces el protocolo nos dice, los adultos mayores se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad, hay que darles ciertas prioridades, por ejemplo. Pero resulta que en familia la mayoría de los usuarios están en situación de vulnerabilidad. Viene la mujer víctima de violencia, viene la persona con discapacidad, viene además la mujer embarazada, viene el adulto mayor que, además de ser adulto mayor, por ejemplo, se encuentra en silla de ruedas o viene con una diabetes y no puede esperar mucho rato en la sala de espera. Todos tienen su situación o sus condiciones que los pueden poner en situación de vulnerabilidad, y el tribunal tiene que saber dar respuesta a todos ellos. En los procedimientos también especiales, tenemos que los sujetos de protección y las víctimas de violencia siempre se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y en general, la situación de vulnerabilidad a la que se ve afectada, que tienen estas personas, se ve afectada por una o por más interseccionalidades. Entonces, ya no es solo que sea persona mayor, es persona mayor y es mujer, es persona mayor y es migrante, es persona mayor y se encuentra en situación de abandono. No es solo ser persona mayor. Y además tenemos otro elemento que es bastante complejo para la implementación del protocolo y que dice relación que los procedimientos especiales que se siguen ante los juzgados de familia, donde tenemos esta mayor vulnerabilidad de las personas mayores, son los procedimientos en los que no se exige asistencia letrada obligatoria. Y entonces esa vulnerabilidad se incrementa porque precisamente es el adulto mayor quien en principio puede comparecer directamente y no necesariamente asistido por un abogado. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que el protocolo establece en materia de violencia intrafamiliar, que es el tema específico que yo voy a tratar el día de hoy? Primero, garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial de las personas mayores en la tramitación y la resolución de las causas. Acá se complica el tema, lo que yo les decía, con los abogados.
los abogados también están considerados como personas mayores a los cuales se aplica frecuentemente el protocolo. Entonces tenemos que hacer la distinción no solo por los usuarios, sino que también por los abogados para los efectos de poder hacer esta debida diligencia y el tratamiento preferencial. E insisto, llegamos a un momento en que todas las personas en los juzgados de familia, todos los usuarios, tienen en este caso una situación de vulnerabilidad que amerita un tratamiento preferencial. ¿Cómo el tribunal administra sus recursos para dar respuesta a todos ellos? Segunda recomendación que implica también un desafío para el tribunal, velar por la representación judicial especializada. Podemos contar con representación judicial y en eso las instituciones de asistencia gratuita, universidades, corporación de asistencia judicial, han sido un valioso aporte. Pero lo que se requiere, además de ese aporte, es que ese aporte pueda ser especializado. Cada vez más se está trabajando en eso, pero en Santiago quizás es más fácil, pero no así en regiones, donde se requiere también que se pueda tener una representación judicial gratuita, pero además que sea especializada. Asegurar la atención preferente, prioritaria y especializada, que yo ya les decía, nos plantea el desafío de las interseccionalidades. Señala el protocolo, audiencias prioritarias, puntuales y previa consulta con la persona mayor, fijar preferencia en la tabla, los horarios de las audiencias. Esto en tribunales grandes es bastante complejo y también nos genera el desafío de que tenemos a los abogados también como personas mayores, preferentes de atención a propósito de la aplicación del protocolo. Evitar comparecencias innecesarias, privilegiando el uso de medios tecnológicos. En el caso de los abogados. El desafío que tenemos acá nuevamente es la brecha digital, que precisamente estos tiempos de pandemia es lo que ha puesto más en evidencia en la brecha digital que existe respecto a las personas mayores. Entonces ese también es un tema bastante importante para ver cómo podemos implementarlo. El uso de un lenguaje claro y sencillo, dice el protocolo. No referirse a la persona mayor, y aquí vamos nuevamente a los estereotipos con estas denominaciones coloquiales del abuelito, el tatita. El abuelito es una expresión que en tribunales no hemos podido erradicar. Estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de operadores jurídicos, estoy hablando de los mismos abogados. Al abogado adulto mayor nadie lo trata de abuelito, pero el usuario adulto mayor todos lo tratan de abuelito. Entonces, vuelvo nuevamente a que el estereotipo y la visión viene dada por el rol que desempeña en el tribunal más que precisamente por su edad. Informar de manera clara y sencilla desde el ingreso al tribunal. El protocolo indica, hay que este deber de información parte desde el guardia que atiende a la persona mayor que llega en forma personal al tribunal hasta la audiencia con el juez. Utilizar diversos medios materiales para que las personas mayores comprendan la información. El adulto mayor necesita el papel. Esto de que le vamos a enviar al correo electrónico es bastante complejo respecto del usuario general, persona adulto mayor del tribunal. Mejorar lo que hice relación con el trámite fácil, para los efectos que pueda ser más accesible también a las personas mayores. Y también tenemos entonces la infraestructura de los tribunales, esto es que se pueda contar tal vez con un par de sillas al menos de espera que sea más confortable, más adecuadas para las personas mayores, pantallas a la altura, etcétera, etcétera. Letra también que sea de un tamaño que pueda ser vista adecuadamente, trabajar en la sensibilización y capacitación en el caso de los funcionarios, también trabajar en los sistemas informáticos que permitan identificar a los usuarios o las causas en las que intervenga una persona mayor. El no tener este filtro nos impide tener estadísticas. No sabemos cuántos adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar han ingresado al tribunal, no lo sabemos. Recién ahora, hace muy poco tiempo, tenemos la indicación del campo edad, pero tampoco es algo que se haga habitualmente, no, por lo menos no necesariamente con los abogados, que también se entiende que también son destinatarios en este caso del protocolo. Coordinaciones internas y externas para poder abarcar, en este caso, integralmente todos los conflictos que existan respecto a las personas mayores. Y acá brevemente voy a tratar lo que hice relación con la violencia intrafamiliar específicamente en el caso de las personas mayores. Solamente un poco no voy a hablar de procedimientos, sino que simplemente un poco dimensionar la realidad que tienen por lo menos los tribunales y al menos de la jurisdicción en la que yo trabajo. Partir de la base de que para hablar de violencia hacia las personas mayores tenemos que considerar que la persona mayor, y en esto se recoge lo que ya se señalaba
décadas atrás con la Convención Belém do Pará, la persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. El derecho a vivir una vida libre de violencia como un derecho fundamental autónomo partió siendo consagrado en la Convención Belém do Pará, se extrapoló en este caso a las personas mayores y la definición que se da de violencia es una definición amplia, muy similar a la que existe precisamente en la Convención Belém do Pará. Y en este contexto yo acá tengo un pequeño gráfico respecto de cuáles son las tipologías de violencia intrafamiliar que se observan respecto a personas mayores en el tribunal. Y que difiere completamente de lo que uno habitualmente entiende por violencia, que es la violencia establecida en la Ley 20.066, que es una violencia más enfocada en el ámbito de violencia de pareja. Primero, para poder distinguir los casos que llegan al tribunal hay que hacer una gran distinción. La violencia que viene asociada al cuidado con la violencia que no viene asociada al cuidado. La violencia que no es asociada al cuidado tenemos de dos grandes tipos. La violencia de pareja, que más bien es una violencia crónica, es una violencia que en general se va manteniendo en el tiempo y que en número es bastante marginal en lo que se recibe en los tribunales. Y es porque normalmente cuando ya se llega como a este estado de violencia crónica, o se interviene por parte de los hijos, o bien ya derechamente no se denuncia. Y también tenemos lo que yo pongo acá como la violencia filiativa. La violencia filiativa son las típicas causas en las que las personas mayores, de manera independiente, autónoma, van al tribunal y denuncian la mayoría de las veces a sus descendientes quienes ejercen violencia, principalmente asociados a consumo, principalmente asociados a la posesión del inmueble de la persona mayor. Estas quizás son las violencias, como digo yo, más fáciles de trabajar en tribunales porque tenemos personas adultas mayores capaces que normalmente lo que quieren es medidas cautelares. Y obviamente están los factores de riesgo que permiten decretarlas. Entonces, estos quizás son las hipótesis de más fácil trabajo en tribunales. El problema se nos plantea con la violencia que está asociada al cuidado y que dice relación con negligencia o insuficiencia de los cuidados que tiene la persona mayor, y ahí entramos a una gran dinámica que dice relación con el estrés. Yo puse acá del cuidador, pero más bien deberíamos decir el estrés de la cuidadora, ¿ya? Porque más del 85% de las personas que cuidan a personas mayores en este país son mujeres, y un gran porcentaje de ellas además son personas mayores. ¿Ya? Y la violencia que está asociada a la situación de abandono. Acá es tremendamente complejo, porque la situación de abandono se puede dar en los casos que hay red familiar extensa, o sea, hay familia pero que no brinda cuidados, o los casos en que no hay familia. No hay personas en este país, adultos mayores, que no tienen ningún familiar. Y en todos estos tipos de violencia tenemos como transversal y que siempre se da o no usualmente se da el abuso patrimonial. Esas son las tipologías que habitualmente se reciben. La violencia que no está asociada al cuidado es la de mayor y más fácil trabajo, no así la asociada al cuidado. En todas ellas el tribunal puede decretar medidas cautelares que tienen por objeto hacer cesar la violencia, pero además proteger a la persona mayor. Y aquí viene muchas veces la complicación, porque la única forma de saber cómo se protege a la persona mayor es que se tenga un poco el conocimiento respecto a cuál es la dinámica familiar de la persona mayor y cómo se van dando las relaciones que van generando estas conductas violentas. En cuanto a la violencia no asociada al cuidado, esto yo ya se los expliqué a propósito de la violencia de pareja y la violencia filiativa. ¿Qué es lo que recomienda acá el protocolo? Respetar la independencia y autonomía de las personas mayores y su derecho a tomar decisiones. Velar por el respeto del derecho a vivir una vida libre de violencia. Adoptar medidas tendientes a evitar la revictimización de la persona mayor. Velar por la adecuada representación judicial de las personas mayores. Ojo que acá en el caso de la violencia de pareja, ambos usualmente son personas mayores, tanto la demandante como el demandado. Entonces puede haber una violencia muy crónica, pero si tengo a un demandado, persona mayor, que ejerce violencia y que además tiene serios problemas de salud e incluso de discapacidad, ya es distinto ver cómo se adoptan las medidas cautelares. Ya no puedo adoptar una medida cautelar tan fácilmente, una medida cautelar de salida y de prohibición de acercamiento, si está postrado. Y postrado se puede ejercer violencia, también se puede hacer.
y facilitar la reparación de la víctima. En el caso de la violencia asociada al cuidado, tenemos lo que dice relación con la negligencia, y particularmente me interesa en atención al tiempo que podamos ver la situación de abandono. La ley establece expresamente que la situación de abandono es el desamparo que afecta a un adulto mayor que requiere cuidados. Y el protocolo lo define como la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral la necesidad de la persona mayor, que ponga en peligro su vida o su integridad física o psíquica. Entonces, sobre este punto, entender que cuando uno habla de abandono, uno siempre habla de conductas omisivas, de no hacer. Y no hacer, en principio, estando obligado a hacerlo. ¿Cuál es el presupuesto de esto? Tenemos que en la situación de abandono no está regulado a propósito de la definición de violencia. No es que la ley defina lo que es la violencia intrafamiliar y además defina lo que es la situación de abandono como otro tipo de conducta. No. La ley define abandono a la persona mayor a propósito de las medidas cautelares y a propósito de una sola medida cautelar, que es el ingreso a establecimiento de larga estadía. En ese contexto se regula. Entonces, la violencia intrafamiliar hacia la persona mayor sigue rigiéndose por lo que es el procedimiento sancionatorio y adversarial de la violencia intrafamiliar, que requiere un denunciante y que requiere un denunciado. El denunciado es el que ejerce la violencia, o en el caso de la situación de abandono, el que debiendo cuidar no cuida, para decirlo en términos bien simples. Pero ¿qué pasa? Vuelvo al tema. Tenemos personas mayores que no tienen descendientes, que no tienen familia que esté obligada a cuidar. Y entonces uno dice, bueno, ¿y quién es el denunciado? ¿Quién es el que estando obligado a cuidar no cuida? No habiendo persona obligada por ley, el obligado subsidiariamente siempre es el Estado. El Estado cumpliendo el deber impuesto por la Convención de brindar, en este caso, los recursos necesarios para el desarrollo y la protección de la persona mayor. Y es en ese caso en el que esas situaciones no pueden ser tomadas por el tribunal. No tenemos un demandado, no tenemos un vínculo, y es ahí donde necesariamente se tiene que tratar como un caso social. Y es esa quizás la mayor dificultad que tenemos, porque muchos de los casos de situación de abandono dicen relación con esto. Y ya concluyendo, a propósito de la situación de abandono, los nudos críticos que nos plantea esto es precisamente que la medida cautelar que se prevé a propósito de la situación de abandono es un ingreso a ELEA. Esto es establecimiento de larga estadía adulto mayor, hogar, casa de reposo, como le quieran denominar, poco para poder entenderlo. Pero el tema es que no basta la situación de abandono para poder ingresar a una persona a un ELEA. La ley nada habla de la voluntad, nada habla de la independencia y autonomía de la persona mayor que nos hablaba la profesora. ¿Qué pasa si la persona está en situación de abandono pero no quiere ingresar a un ELEA? ¿Dónde está esa independencia? ¿Cómo nos hacemos cargo de esa autonomía, esa voluntad jurídica de la persona? Por otra parte, el ingreso al ELEA siempre tiene que ser entendido, al igual que en el caso de la niñez, como la última ratio. La persona siempre tiene derecho a mantener su medio familiar y de vivir del modo que ella desea. Y en la práctica, aun cuando podemos tener todos los presupuestos para poder adoptar una medida de esta naturaleza, nos encontramos con un sistema para los efectos de ingreso, que es un sistema de cupos, que está muy limitado, que normalmente no existen, y además porque muchas veces se exigen requisitos adicionales que no están, no legales y que no dependen de la medida cautelar. Me refiero a que normalmente se exige para los efectos de adoptar esta medida cautelar, en este caso principalmente por los servicios que están asociados al ingreso, que están principalmente Senama, que está a cargo, en este caso de la administración, por decirlo de alguna forma, de estos ELEA, se nos requiere muchas veces el hecho de que cumpla casi como una postulación normal, con informes sociales, informes de salud, etcétera, y que no guardan relación con los presupuestos legales. Entonces son usualmente los nudos críticos que tenemos aún en el caso que reunamos todos los presupuestos para poder adoptar esta medida cautelar. ¿Qué recomienda el protocolo a propósito de la situación de abandono? Requerir la creación de la nomenclatura específica de abandono de persona mayor. Que estas causas sean atendidas especializadamente por un consejero técnico. Y además refiere considerar las distintas opciones y alternativas programáticas de los dispositivos intersectoriales a beneficio de las personas mayores que van más allá de la institucionalización de un ELEA.
Esto es que se hagan las coordinaciones con la red para poder, en el fondo, evitar la institucionalización a través de favorecer, por ejemplo, medidas alternativas como cuidados domiciliarios, apoyo al cuidador en el caso que sea posible, y esto dice relación entonces precisamente con los programas de carácter general que pueda tener el gobierno, así como también los programas municipales. Muchas veces hay ciertas comunas que tienen estos recursos y que nos pueden evitar postergar la institucionalización y tratar de preservar el medio de la persona mayor. Bueno, eso era lo que yo traía el día de hoy a propósito del protocolo y de la violencia que se ejerce hacia las personas mayores y cómo ellas son tratadas en tribunal. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Lamentablemente tuve un problema yo de conexión, así que la última parte no la pude escuchar. Me quedé con las medidas culturales y posiblemente le haga una pregunta que pueda haber visto ya. Queremos invitarlo a que puedan formular sus preguntas, a lo que ha sido la exposición tanto de la profesora como de la magistrada. Invitándolos y incentivándolos a que puedan formular sus preguntas, les quiero invitar para la próxima semana al protocolo de acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas dentro del ciclo de acceso a la justicia, en el cual estará don Álvaro Mesa, ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, y don Sebastián Donoso, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quiero invitarlos a que hagan sus preguntas, les voy a dar la mano, se individualizan y formulen su pregunta a ambos o una de las expositoras. Buenas tardes, ¿puedo abrir su micrófono, bien? Ay, sí. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dayan Riquelme, de la dupla de la Defensa Jurídica Integral a Adultos Mayores de la Corporación de Asistencia Judicial. Tengo una duda para Jessica Arenas. Cuando se refiere a contar con especialidad en atención a personas mayores, ¿se refiere a aumentar la dotación de las unidades donde nosotras trabajamos o se refiere a otro tipo de lineamiento? Gracias, bien. A ver, especialización me refiero específicamente en lo que hice relación con la formación adicional que se puede requerir respecto de, en este caso, el profesional letrado para poder trabajar estos temas. Ya tenemos muchas veces que, yo sé que la corporación trabaja especializadamente, eso lo tengo clarísimo, pero también sé que muchas veces se toman estas causas por instituciones también que brindan asistencia jurídica gratuita y que tienen la formación general que se tiene respecto de, en este caso, los abogados. Ahora, situación también adicional es específicamente la dotación. Siempre los recursos que tenemos, tanto a nivel judicial como a los niveles de instituciones colaboradoras, que en ese contexto yo sitúo un poco a la corporación, siempre son insuficientes. Entonces, obviamente, si pudiéramos contar también con mayores recursos en ese aspecto de índole profesional calificado, también sería obviamente muchísimo mejor para poder trabajar estos temas. Vamos con otra pregunta. Don Edison, buenas tardes. Puede abrir su micrófono y formular su pregunta. Se individualiza. Hola, buenas tardes. Edison Bustamante, estudiante de Derecho en la Universidad Bernardo Higgins. Tenía una duda, en realidad tengo dos dudas, una para cada una de las expositoras, si es que se puede. La primera es en relación a los tratados y los protocolos que se hablan, porque en el estudio de mi tesis, que es por una comparativa del marco regulatorio de las incapacidades, tuve que investigar encuestas hechas por el Senadis, y muchas veces en los resultados se asimilaba el tema de discapacidad por enfermedades mentales a la adultez mayor. Y generalmente en los resultados siempre se decía que se asimilaba el adulto mayor a la persona con Alzheimer o demencia senil. Entonces no se veía como una objetividad real respecto del análisis de los datos encontrados, sino que lo hacían como a la par, entre adulto mayor inmediatamente demente o inmediatamente incapaz. Y no sé, tomando en cuenta que el Senadis es una institución del gobierno, debería también verse afectada por lo que las expositoras decían de los protocolos, de los tratados internacionales, y por lo menos en lo que yo pude investigar, eso no se veía. Y también en relación a la clínica jurídica de la universidad, cuando tuve que ver casos, me tocó, en un caso específico, una consejera técnica que cuestionó las habilidades de una de mis representadas,
que era una adulta mayor que estaba buscando la tuición de su nieto, porque los papás del niño estaban en situación de calle y de drogadicción, y cuestionó la idoneidad de la señora de poder cuidar de su nieto. Entonces, si se supone que los protocolos tienen que afectar, ¿cómo se ve eso realmente aplicado? Porque por lo menos yo no me ha costado encontrar a alguien que realmente lo aplique. Disculpe si me extendí mucho. No, muy bien, Edison, muchas gracias. Una pregunta para cada una de las expositoras. Ángela, ¿comienzas tú? Sí, es que perdón que haya alzado la mano, pero es que me dio como, a ver, con respecto a los datos de Senadis hay que tener mucho cuidado en las encuestas que se dan, si es que son encuestas autorreportadas o si son encuestas cuantitativas, porque hay estudios que son autorreportados y que en el fondo son información subjetiva. Por ejemplo, la CACEN y muchos de los estudios que se hacen a través de las instituciones públicas son autorreportados, es decir, lo que las personas registran de su propia percepción. Y esos resultados son muy distintos a aquellos que son objetivables y que, por ejemplo, otorga el censo. Entonces, esa es una primera distinción que usted debería hacer respecto a los estudios que revisa. Y en segundo lugar, decirle que con respecto a lo que son las enfermedades neurodegenerativas, tipo Alzheimer y otras demencias, que generan discapacidad, comentarle que la demencia es una enfermedad crónica neurodegenerativa y mortal, que la persona más joven que ha tenido demencia en Chile ha tenido 37 años. Y esto yo se lo digo con mucho conocimiento de causa porque participé en la redacción y en la elaboración del Plan Nacional de Demencias para Chile como personal técnico, porque me dedico mucho a temas de bioética. Durante los años 2014 y 2017 se elaboró ese plan y me ha tocado capacitar equipos técnicos en estas materias de distintas regiones del país. Entonces, cuando la magistrada Arenas habló de los estereotipos negativos respecto de la vejez, uno de los estereotipos negativos respecto de la vejez es que las demencias son una enfermedad de personas mayores. Y en ese sentido, muchas veces lo que es efectivo decir es que la prevalencia de las demencias está en las personas mayores. Hay una prevalencia de la enfermedad en las personas mayores y que la demencia genera una discapacidad. Eso es efectivo. Pero también hay que decir que de acuerdo a los datos de Senama, objetivables, porque son del censo, dentro del grupo de personas mayores, tenemos un 86% de personas autovalentes y autónomas. Por eso insistí mucho en decir que las personas mayores tenemos una vejez joven. Y solamente un 14% tenemos de personas que tienen algún nivel de dependencia, lo que no significa que sean absolutamente dependientes. Solamente un 4% de las personas mayores están en condición de dependencia severa. Entonces, y en ese sentido, la dependencia severa se refiere a una demencia, porque también hay que distinguir que la demencia tiene un estado de dependencia, o sea, la demencia tiene un estado de leve, moderada y avanzada. Cuando nosotros hablamos de una demencia avanzada, estamos hablando de una demencia severa que genera un estado de atención domiciliaria, de un paciente que está en atención domiciliaria ya en estado de postración. En la demencia moderada y en la demencia leve, nosotros estamos ante personas, sobre todo en la demencia leve, personas que pueden tomar muchas de las decisiones diarias y cotidianas. Y es inadecuado hablar, por ejemplo, de demencia senil, porque cuando nosotros hablamos de demencia senil, y esto para que todos lo sepan, la demencia senil es un término muy mal utilizado porque no existe, porque la demencia senil es un estereotipo negativo de la vejez, en que nosotros asociamos que la persona mayor tiene demencia por ser vieja, y eso no es así. La demencia puede ocurrir mucho antes de la adultez mayor. Y la demencia en estado leve y en estado moderado nos puede permitir a nosotros tomar muchas decisiones. Van a haber momentos en los cuales probablemente se nos van a olvidar más las cosas o no se van a poder tomar ciertas decisiones o no se va a poder manejar el dinero
o vamos a necesitar una mayor cantidad de apoyo, pero eso no significa que no podemos ir desarrollando de alguna manera la autonomía relacional. Entonces, en ese sentido, yo le invito a que se revise o que se coteje esa información que usted encontró en Senadis desde la información autorreportada u objetivable con la información objetivable que está dentro de los datos del censo y de Senama, porque eso le podría clarificar también la información respecto a su tesis y la información que nos ha reportado la magistrada Arenas respecto a los estereotipos negativos de la vejez en relación específica respecto a esta enfermedad. Gracias, profesora. Jessica, un poco complementando la misma pregunta que hizo, en relación, porque esto es la implementación del protocolo, ¿cómo se ha implementado en los diferentes tribunales? ¿Se ha implementado bien en todos los tribunales? ¿Y qué medidas se ha adoptado por parte del Poder Judicial para poderlo implementar, que sea redundante, en sensibilización, en capacitación? Porque no solamente un protocolo, sino que también darle un contexto a este protocolo, dar información, capacitación y conocimiento, lo que pueden ser las nomenclaturas que también aborda el protocolo. Sí, bueno, a ver, el protocolo tenemos que entender que fue aprobado a finales del año 2020, entonces en el fondo tenemos un año y algo de aplicación, o sea, es un protocolo bastante reciente, por una parte. Por otra parte, entender también que así como hablábamos de la asistencia jurídica letrada especializada, también el protocolo, el llamado que hace a la especialización por parte de los miembros del Poder Judicial, una especialización transversal. Yo hablaba del guardia que atiende al señor que llega al tribunal, tiene que haber esta especialización transversal. Y quizás uno de los mayores desafíos que ha significado la implementación de este protocolo, agrego además en tiempos de pandemia, ha sido precisamente la bajada del protocolo y también la implementación, en este caso, en los tribunales. Eso ha sido un tema que ha sido complejo, precisamente, reitero, por los temas de pandemia. Se han realizado jornadas tendientes a ir socializando el contenido del protocolo, pero claramente nos queda muchísimo, muchísimo por hacer. La idea es que también se pueda ir difundiendo dentro de las propias unidades y puede ir trabajando y adoptando medidas. Hay tribunales que específicamente que trabajamos con población en situación de vulnerabilidad, como nuestro público habitual, como el Centro de Medidas Cautelares, en los que hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos para poder aplicarlo. Pero hay otros tribunales en que a lo mejor el usuario no es aún en número suficiente como para poder aún hacer un trabajo tan especializado, pero es parte del desafío y en eso es lo que estamos, y yo creo que jornadas como estas precisamente lo que hacen es cumplir un poco lo que es la difusión y la bajada de esta información para ir también entre todos irnos especializando. Gracias. Vamos con otra pregunta. Don Hugo, buenas tardes, le voy a solicitar que abra su micrófono y sin duda Alicia puede hacer su pregunta. Gracias, muy buenas tardes. Primero quiero agradecerles y felicitarles por esta oportunidad que nos dan a las personas mayores, porque no siempre hemos tenido esa posibilidad en general. Yo soy Hugo Guíñez Mardones, soy presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Chile, ANAM Chile. Hace 11 años que está esta organización funcionando y hemos tenido todo tipo de experiencias. Desde que hemos tenido anhelos y no se han cumplido hasta que algunos se nos han arreglado un poquito. Nosotros queríamos como objetivo crear un ministerio del adulto mayor. Esa es nuestra primera propuesta, porque consideramos que Senama es un servicio que no ha podido, por su capacidad en todo sentido, cumplir la misión que nosotros necesitamos. Nosotros pensamos que tenemos alrededor en Chile 4,5 millones de habitantes. Entonces hay diferentes censos, no se ha dicho cuántos somos en realidad. Parece que cuesta mucho contarnos porque cada vez estamos saliendo más viejos. Entonces es difícil contarnos. Pero la pregunta, yo quiero decirles que en relación al trato de las personas mayores no ha sido el que realmente merecemos. Y una de las luchas grandes nuestras es esa, es lo que ustedes hablaban de la imagen del adulto mayor. Culturalmente a nosotros piensa que ya estamos estamos viendo de más, que la verdad que debiéramos estar en un rinconcito o en una casa de reposo o en un lado o desaparecer. Pero en fin, yo mucho podría decirle porque de verdad que los gobiernos no han sido en Chile lo suficientemente aplicados al tema de la vejez y el envejecimiento.
hemos participado en varios seminarios, se han hecho muchas cosas, hay mucha gente que ha trabajado y que ha hecho famosa por esto, pero nosotros hemos seguido igual. Entonces, yo quería preguntarle, ¿qué opinan ustedes de la creación de un ministerio? Y lo otro, ¿cómo podría solucionarse el problema de que hoy día el maltrato o la denuncia no está protegiéndose bien el adulto mayor? Porque el otro objetivo de nosotros eran dos formas: la creación o promulgación de una ley integral de protección del adulto mayor. Y casi la tercera, por último, que ustedes pueden resumir, es lo de la convención. La convención, hay 8 países, cuando hayan 10 va a poder operar, prácticamente no está todavía vigente, y yo creo que la manera de que los gobiernos pudieran, digamos, entregar a las personas mayores y al envejecimiento lo que realmente merecemos es con una presión, porque nosotros, como no salimos a la calle a tirar piedras, no nos escuchan, ¿ya? Y sabemos cómo está nuestro querido país, muy convulsionado, así que no sé si la nueva constitución irá a contemplar esto también. Muchas gracias, buenas tardes, es un agrado haberlas escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Hugo. Muy buenas. Ángela, ¿comienzas tú para después hacerle la pregunta de lo de la protección del adulto mayor? Creación sobre el tema puede ser la creación del ministerio y lo que la vigencia del convenio. Con respecto a la creación del Ministerio del Adulto Mayor, Sí. la verdad es que es un tema que es muy querido por las asociaciones de personas mayores. Las asociaciones de personas mayores durante distintos gobiernos, por distintos periodos, han solicitado. Sin perjuicio de ello, lo que el Ejecutivo ha presentado o ha promovido, a lo más es, de hecho, en la ley de envejecimiento que estaba hablando don Hugo, la propuesta de ley de envejecimiento que promovía don Hugo, o sea, que se está promoviendo hoy en día en el Congreso, que señala don Hugo, habla de un fortalecimiento de la institucionalidad de Senama. El actual gobierno, porque esa ley entró en el gobierno anterior, y el actual 2020. gobierno no ha hecho una propuesta de modificar los fondos, ni tampoco de que pase a ser al menos una subsecretaría del adulto mayor, así como hay una subsecretaría de la niñez, por ejemplo, por un tema de fondos. Y el tema del ministerio hasta el momento se ve bastante lejano desde el punto de vista de la propuesta del Ejecutivo. Pero sí es un deseo y un anhelo de las asociaciones de personas mayores en general. Se ha propuesto, digamos, como muchas veces como parte de la propuesta, pero como les digo, es un tema que se está viendo en el Ejecutivo y que va a depender siempre de los fondos que se quieran irrogar en ese sentido, de cuán grande quiere ser el Estado en esta materia y eso. Y sobre la aplicación de la convención, dijo, no habían sido ratificado por muchos. Sí, lo que pasa es que tal como decía don Hugo, tiene 8 países de aplicación, y la verdad, tiene 8 países, lo que significa que no es que no esté aplicado. Lo que pasa es que al momento, de acuerdo al artículo 33 de la convención, a partir de que haya 10 países que ratifiquen la convención y que la depositen, va a tener seguimiento por parte de la Secretaría de la OEA, seguimiento por parte de la Secretaría, y se va a hacer seguimiento a los estados respecto a la implementación de la convención. Pero eso no significa que los países que la han ratificado, como por ejemplo Chile, que la ratifica en 2017, no tenga obligación de aplicarla. Eso es tan así que ya fuimos sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haberla aplicado, y incluso era un caso del 2001, porque el caso Poblete Vilches ocurre el año 2001 y la convención se ratifica el año 2017. No obstante, la Corte Interamericana aplica la convención utilizando la nomenclatura de la Convención Interamericana sobre la protección de derechos de personas mayores, y sanciona a Chile por el caso del señor Poblete, que fallece en un hospital sin condiciones sanitarias adecuadas y sin el respeto al consentimiento informado hacia él y hacia su familia. Por lo tanto, se entiende que ahí hay una violación a las normas generales de la Lex Artis médica, pero también a las normas específicas de la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores, y se sanciona a Chile por primera vez utilizando la convención, porque Chile había ratificado el instrumento. Y eso es la primera vez que la Corte Interamericana aplica la convención, y nos tocó a nosotros, digamos. Entonces, en ese sentido, la convención es un instrumento vivo. Gracias, Ángela.
Jessica, don Hugo hizo mención con la protección sobre el maltrato del adulto mayor, y ahí quiero enlazarlo con lo que son la efectividad de las medidas cautelares en relación a esto. ¿Son efectivas estas medidas, sobre todo sobre adultos mayores que dejan entrar a sus hijos muchas veces, con los cuales han denunciado? A ver, es que es bien complejo y por eso yo hablaba de que hay que entender un poco el fenómeno, cómo se van dando estas dinámicas de maltrato, porque precisamente es muy distinto la medida cautelar en una violencia de género, de pareja, a lo que es la violencia intrafamiliar, sobre todo en las relaciones filiativas. ¿Por qué? Porque la medida cautelar tiene por objeto hacer cesar la violencia, pero además proteger a la persona mayor. Entonces, muchas veces, la persona mayor, que puede ser víctima de violencia, por ejemplo, por un hijo, violencia psicológica, a lo mejor el hijo tiene consumo, de repente lo insulta, a veces lo amenaza, pero ese hijo es el que lo acompaña. Ese hijo es el que muchas veces también lo acompaña el doctor. Entonces, claro, viene a pedir la medida cautelar y uno incluso podría tener los presupuestos para darle la salida inmediata al hogar común, pero ese adulto mayor queda solo y eso no es lo que quiere el adulto mayor. El adulto mayor lo que quiere es que el hijo deje de consumir y que se mejore la relación. Entonces, las medidas cautelares no están concebidas para las dinámicas familiares que afectan a las personas mayores. Entonces, uno podría aplicar a rajatabla la ley y decir, es súper efectivo, le voy a poner incluso hasta no es la hipótesis, no procede la tobillera electrónica, pero le pongo una tobillera para que no se acerque más. Pero eso no es lo que quiere la persona mayor. La persona mayor quiere que deje de tomar, utilizando un lenguaje muy simple, en que deje de tomar y que lo acompañe y que lo cuide como querría estar un padre o una madre con su hijo. Y eso no lo podemos conseguir por una medida cautelar de los términos o en los términos que habitualmente las tenemos concebidas y establecidas en la ley. Entonces, ese es el tema, porque además la ley de violencia no está pensada en las personas mayores, está pensada en las dinámicas de pareja y se pusieron 3 incisos en distintas normas que le dan cabida expresa, pero en principio no está pensada ni para las dinámicas de abusos patrimoniales, ni para las dinámicas de violencia hacia la persona mayor, y así como tampoco lo están pensadas las cautelares. Entonces, por eso parecía tan importante lo que decía don Edison en el sentido de una ley integral. Las leyes integrales son las que vienen a regular fenómenos de violencia y que abarcan desde lo que dice relación de la percepción de la persona mayor por la sociedad, lo que dice la educación y la formación a nivel escolar, a nivel de universitario, etcétera, y lo que dice también relación con la implementación, por ejemplo, en tribunales en situaciones específicas. Gracias, magistrada. Vamos con otra pregunta. Doña Priscila, buenas tardes. Voy a solicitar que abra su micrófono y formule su pregunta. Buenas tardes a todos y todas. Tomando un poco recién lo que dijo don Hugo, entendiendo que él es un adulto mayor, yo trabajo en un juzgado de familia, soy administrativa. Yo entiendo que no existe ninguna ley específica respecto de los adultos mayores. Entonces veo como este protocolo, más que algo que en sí puede mejorar la dinámica que se puede tener con ellos, es como solamente una acción de discriminación positiva, porque entiendo que son pequeñas cosas que pueden ayudar al trato con el adulto mayor, pero como que no hay una ley específica donde ellos los contemplen realmente como sujetos de derecho, como pasa, por ejemplo, con los niños, niñas o adolescentes, en donde hay articulados específicos que a ellos les garantizan ciertas acciones ante la justicia. Entonces, este protocolo son como acciones solamente como de buena crianza, por decirlo de alguna forma, respecto de los adultos mayores, porque los consideran a todo. Entonces, este como acceso a la justicia no se produce si no hay una ley que le garantice derechos reales. En la ley 19.968, tal como señaló recién doña Jessica, hay 3 articulados, uno específico respecto de las cautelares, en donde nombran al adulto mayor por su nombre, respecto de una acción específica respecto de ello. Pero los adultos mayores interactúan, a lo menos en el área en que yo trabajo, que es familia, en más acciones. O sea, podemos tener un adulto mayor en causas de alimentos, podemos tener un adulto mayor en causas de divorcio. Entonces, esas especificaciones respecto como del trato tiene que ir más allá a un protocolo en particular, si tiene que haber de por medio una ley que realmente garantice el acceso real a la justicia de ellos.
porque lo otro solamente va a depender mucho de cada persona, porque no es vinculante, o sea, no todos están obligados a actuar de tal o cual forma. Es un protocolo que se sugiere para que se actúe de tal o cual manera respecto de ello, pero si no hay una ley de por medio en donde a ellos les garantice realmente el acceso a la justicia a través de leyes en particulares que a ellos les garanticen derecho, es como que estamos siempre preocupados de ciertas áreas o de modificar algo, pero esas modificaciones siempre son como súper pequeñas, como que no van enfocados a las necesidades reales de las personas. Y en los adultos mayores se nota mucho, porque si nosotros lo vemos solamente que tenemos en el caso de las violencias, ¿qué pasa con todas aquellas otras áreas en donde ellos se pueden ver afectados? Porque para que entre dentro de la violencia tiene que haber una discapacidad del adulto mayor para que sea tomado, considerado como una violencia intrafamiliar o en una situación de abandono. Entonces, una ley específica, o sea, como Estado, o sea, sin caer en la redundancia, cómo el Estado puede garantizarles realmente al adulto mayor el acceso real a la justicia, no solamente con un protocolo, sino con una ley particular respecto a los derechos propios de cada adulto mayor, de acuerdo a sus propias capacidades y sus propias condiciones específicas, porque ellos tienen necesidades distintas que en el protocolo se están viendo de forma súper, sin minimizarlo, de forma súper pequeña en relación a las grandes necesidades que están teniendo los adultos mayores, que obviamente muchas veces tiene que ver también con los recursos. Y eso por eso es un compromiso de Estado que tenemos que tener todos como ciudadanos y desde el punto de vista judicial, por la magistrada, por parte de la academia, por la profesora Arena. Así que eso yo creo que hay un compromiso y un compromiso de todo y por eso estamos en este seminario para poder contribuir, sensibilizar y seguir avanzando en este tema que es tan sensible y nos incumbe a todos. Todos vamos a llegar a ser adultos mayores. ¿Mm? Eso es, muchas gracias. Gracias. Vamos con otra pregunta. Doña Fernanda Rojas, por favor, su pregunta bien específica para poder darle la pregunta a la demás gente. Buenas tardes, se individualiza. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernanda Rojas. Muchas gracias por esta charla el día de hoy. Y una pregunta muy cortita, ¿cuáles son las recomendaciones del protocolo respecto de los casos de abuso patrimonial? Atendido que muchas veces la gente acude a la justicia de familia a tratar de resolver ciertos determinados problemas que dicen más bien con temas económicos, herencias, cesión de derechos, contratos. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación? Porque la justicia de familia no puede satisfacer en el fondo las pretensiones de la parte, y cómo se asocia este protocolo, porque entiendo que es un acceso a la justicia general, con la justicia civil propiamente tal. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Jessica. Sí. A ver, en cuanto hay que entender que ¿qué es un protocolo? O sea, el protocolo en el fondo es buenas prácticas, decirlo en términos simples, buenas prácticas, un catálogo de buenas prácticas que deberían implementarse precisamente para ir cumpliendo los compromisos que como Poder Judicial hemos tenido en esta materia. Hay que entenderlo de esa forma y por tanto el protocolo se aplica en el contexto normativo interno y internacional, la convención que nos regula. Sobre ese punto, respecto del tema del abuso patrimonial de la persona mayor, respecto de normas, tenemos una norma muy pequeñita a propósito de la violencia intrafamiliar como situación de riesgo inminente que habla del abuso de la vivienda de la persona mayor. No habla de situaciones del clásico abuso patrimonial que se denuncia, lo que es la apropiación de las pensiones, muchas veces estos contratos con los cuales los adultos mayores ceden sus derechos respecto a inmuebles. Eso legalmente no está regulado. Por tanto, respecto de esas materias, lo que se aplica en cuanto a protocolo son las recomendaciones generales que el protocolo establece respecto de cada una de las jurisdicciones, que son en este caso para las materias civiles, pero el protocolo no puede entrar a suplir el vacío legal, por decirlo de alguna forma, la ausencia de ley. Entonces, sobre ese punto, el protocolo no podemos pensar que un protocolo pueda cumplir esas funciones, que simplemente lo que nos hace es el poder administrar justicia, en este caso más enfocado hacia la situación propia de la persona mayor, considerándolo como sujeto de derecho, pero con la normativa que tenemos. Y efectivamente la situación de abuso patrimonial es una situación tremendamente relevante, muy habitual y que llega a los tribunales por diversas vías y respecto de la cual también es de difícil abordaje,
pero precisamente el tema legal también influye mucho en cuanto a la inexistencia, por decirlo de alguna forma, de un abordaje específico respecto a esa materia. Gracias, magistrado. Vamos con otra pregunta. Doña Macarena Rodríguez, buenas tardes. Le voy a solicitar que abra su micrófono y formule su pregunta. Se presenta. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Macarena Rodríguez. Yo soy abogada del programa de adulto mayor de la ilustre municipalidad de la ciudad de Chillán. Ya, bueno, he estado bastante atenta en realidad en relación al tema acá tratado, y mi consulta va enfocada específicamente en relación a la aplicación particular del protocolo. ¿Ya? Nosotros acá nos hemos encontrado con varios problemas, principalmente cuando nos toca derivar casos de adultos mayores, considerando ciertamente que nuestros usuarios, en la mayoría de los casos, son adultos mayores que se encuentran en situación de abandono, y particularmente adultos mayores en situación de discapacidad, ¿ya? Y de discapacidad severa. Y como bien sabemos, muchas veces estos adultos mayores que se encuentran en situación de abandono, necesitamos hacer estas derivaciones principalmente para efectos de, por ejemplo, realizar una interposición de demanda de pensión alimenticia a los descendientes, o a los hijos, o al grupo familiar, cónyuge, etc. Para estos efectos, claramente, de acuerdo a la ley, requerimos antes contar con el certificado de mediación frustrada. ¿Ya? Y es aquí donde hemos encontrado un obstáculo, por cuanto en muchos casos estos adultos mayores que están postrados, están en sus casas, están hospitalizados, etcétera, etcétera, no es posible que ellos puedan concurrir personalmente a solicitar este certificado para efectos de adquirirlo en la condición de frustrado. Nosotros en Chillán hicimos una presentación al centro de mediación, ya para efectos de que pudiésemos, a través de un representante, en este caso de la Casa del Adulto Mayor de la ilustre municipalidad, poder tramitar y gestionar la adquisición de este certificado. Pero en concreto, claro, nosotros nos basamos precisamente en este protocolo, también nos basamos en ¿cómo se llama?, en la Convención de Derechos Humanos de los Adultos Mayores, pero en concreto me gustaría saber finalmente cuál sería el criterio aplicable en esta situación particular, donde en muchos casos se requiere este certificado como un requisito legal para interponer estas demandas, y en la situación puntual de los adultos que no pueden concurrir personalmente a adquirirlo, porque se encuentran ya sea con una situación de discapacidad, demencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la aplicación de este protocolo para efectos de determinar que existe un acceso igualitario a la justicia respecto de estas personas? Muchas gracias, Macarena. Ángela, ¿tú tienes conocimiento sobre todo la tramitación de este certificado de condición frustrada que se puede hacer, de acuerdo a lo que dice ella? Sí. Mire, lo que pasa es que al menos en Senama, o muchas veces a través de los defensores mayores, se ha solucionado, de lo que yo tengo conocimiento acá en Santiago, se ha solucionado la solicitud de estos certificados de mediación frustrada, sobre todo en establecimientos de larga estadía, solicitándole a los mediadores que asisten ellos a las casas. Y de esa manera, entonces, se pueda, digamos, de esa manera subsanar la atención, porque como los adultos mayores no se pueden trasladar, en el fondo, que en el fondo la mediación se lleva a cabo, digamos, en el lugar donde está la persona mayor. Y lo otro que también, muchas de las mediaciones frustradas durante la pandemia, que se suspendieron durante la pandemia, pero en la medida que se fueron renovando, también se ha ido pensando también, muchas veces en esto de las llamadas telefónicas o por vía online. Se trata de contactar por vía Zoom a través de mediaciones frustradas, y eso también facilita el trámite. De esa manera yo he visto que se ha subsanado aquí en Santiago en algunos casos. A mí en casos particulares me ha tocado con mediadores que han tenido muy buena voluntad y que han concurrido al lugar donde se encuentra el adulto mayor para colaborar por esa vía. Gracias, Ángela. Jessica, ¿tú tienes conocimiento de situaciones de lo que planteó Macarena? A ver, brevemente sobre ese punto, entender que si bien nosotros requerimos este trámite de mediación previa y obligatoria para algunas materias como los alimentos, que es un requisito legal tener este certificado, lo que ocurre es que los centros de mediación dependen directamente del Ministerio de Justicia. Entonces es en este caso, para los efectos del actuar del centro de mediación,
ahí en el fondo depende ya directamente del ministerio, y ahí sería bastante interesante un poquito para poder evidenciar la necesidad de que también exista a nivel del Ministerio de Justicia, no sé si lo habrá, no tengo mayor conocimiento de ello, un protocolo también de cómo abordar esos casos. O sea, el protocolo del Poder Judicial no se puede aplicar a los centros de mediación. Entonces, este catálogo de buenas prácticas no es aplicable a ellos. Entonces, lo que evidencia que esto no es solo una cosa de Poder Judicial, o sea, el acceso a la justicia es una cosa general, en este caso, un llamado general a todas las instituciones que colaboran. En este caso, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, y es ahí precisamente donde a lo mejor debería haberse tratado específicamente este tema. Eso me parece como muy interesante también entender que esto es que trabajamos en red y que precisamente se requiere la colaboración de todos los actores que son vitales en esto, y en este caso, Centro de Mediación depende directamente del Ministerio de Justicia. Gracias, magistrada. Vamos con otra pregunta, doña Patricia Villarroel. Buenas tardes, le solicito que abra su micrófono, ponemos su pregunta. Buenas tardes, Matías, muchas gracias, gracias a las expositoras. Mi pregunta es muy puntual, yo soy abogada de la Corporación de Asistencia Judicial y me interesa saber cómo la Corporación de Asistencia, cómo podemos nosotros hacer llegar la existencia de este protocolo y cuáles van a ser las medidas que el Poder Judicial va a adoptar para bajar, digamos, este protocolo a quien es precisamente el usuario, persona mayor, cómo se le va a poner en conocimiento, cómo se va a, digamos, en el día a día, a realizar para que sea realmente efectivo, ¿sí? Para que podamos visualizar una persona mayor llegando a un tribunal y se sienta realmente que este protocolo fue hecho especialmente a su servicio, para su beneficio, para lograr su mejor acceso, ¿cierto? Tanto al tribunal como a todos los demás intervinientes que podemos ayudar, digamos, al Poder Judicial, ¿cierto? En el acceso de esta persona mayor a la justicia y a sus planteamientos, ¿cierto?, a la judicatura. Me interesa saber cómo de manera efectiva se va a hacer llegar al usuario mayor la existencia de este protocolo y hay algunos pasos que se estén realizando más allá de la difusión, digamos, al público en general o a los profesionales que hacemos la intervención en el día a día con la persona mayor en tribunales. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, quiero hacerles el comentario que en el chat ya está disponible el enlace en el cual pueden descargar este protocolo y está el video en el cual la ministra Ivanco hizo mención. Yo quería pedirle a Jessica y a Ángela que dieran su opinión o comentario de cómo se ha llegado a este protocolo tanto en el Poder Judicial como también en la vida académica, los mismos estudiantes y los mismos abogados que litigan. Ángela. Sí, bueno, el protocolo ha estado siempre disponible, de fácil acceso en realidad. Probablemente, no sé si es porque uno está involucrado en el tema, pero la verdad es que en la página del Poder Judicial siempre ha estado disponible y de bastante fácil acceso. Y en ámbito académico, nosotros también lo hemos tenido, lo hemos dado a conocer con mucha facilidad porque no tiene problemas como de derechos de autor ni nada por el estilo. Está en un PDF que es súper fácil de viralizar, o sea, por WhatsApp, por cualquier forma, digamos. Así que la verdad es que desde ese punto de vista no hay una mayor dificultad. Y lo otro también, hacer ver que, bueno, yo me imagino que la magistrada Jessica también va a ser un poquito conteste conmigo, que en los informes Chile Digital del 2017, perdón, del 2019, un poquito antes de la pandemia y los posteriores, se ha ido demostrando cómo las personas mayores, a propósito de la pandemia, se fueron digitalizando cada vez más. Y de hecho, las causas de violencia intrafamiliar, bastantes de ellas se siguieron tramitando durante la pandemia también en materia de adulto mayor. Hubo bastantes audiencias virtuales de adulto mayor en pandemia, muchas de ellas se realizaban incluso en los CEFAM, de acuerdo a los seguimientos que hacía Senama,
muchas de ellas se realizaban en los mismos CEFAM a través de los centros de salud, a veces los mismos familiares ayudaban, ¿cierto?, para la conexión. Muchas personas mayores se subieron a esto de los teléfonos smart y el Zoom o la conexión de WhatsApp a través para ver a su familia y no se bajaron más de este sistema online porque se acostumbraron y fue una forma como de conectarse con su familia. Entonces también ellos están hoy disponibles cada vez más a utilizar sus teléfonos smart, a sus teléfonos inteligentes. Antes era un teléfono que utilizaban con número para llamar, pero hoy en día se comparten documentos, se comparten información vía telefónica. Entonces eso también facilita que conozcan este protocolo y puedan acceder a él las personas mayores y en realidad toda la población que quiera, digamos. En ese sentido, yo no sé cómo es la experiencia de la magistrada, pero por lo menos nosotros en ámbito académico y en ámbito de difusión, a lo mejor está Don Hugo es un gran líder de organizaciones de la sociedad civil, no sé si sigue por aquí, pero dentro de las organizaciones de la sociedad civil en Senama, que hasta el momento en que yo tuve contacto con esas materias, no hubo problema para compartir el protocolo. Gracias. Jessica. Bueno, el protocolo a nivel interno se está en proceso de, como digo yo, de bajada y de trabajo por parte de cada una de las jurisdicciones, que ese es un poco el llamamiento que se hace. Ahora, en cuanto a las acciones concretas para hacer llegar el protocolo, estoy pensando en adulto mayor que va directamente al tribunal, eso también está en este momento un poco en suspenso, precisamente porque los tribunales no estamos funcionando de manera presencial, sino que estamos todavía vía telemática y todo lo que es urgente solamente se ve de manera presencial y con el usuario que llega. Entonces, todo lo que era la difusión que antes se hacía en tribunal, estoy pensando en folletería, que muchas veces se utilizaba esa vía para ir difundiendo información y haciendo un poco formación ciudadana, eso está un poco suspendido y en el aire, por decirlo de una forma, por la situación de pandemia que tenemos. Y en cuanto a lo que decía la profesora, sí hay un aspecto bien, me parece muy interesante lo que hablaba, que efectivamente lo que la pandemia lo que hizo fue respecto a las personas mayores, si bien en cierta medida las aisló, en cierta medida, por otra parte también se consiguió el que pudieran participar de esta audiencia y muchas veces llegamos con una audiencia telemática a lugares y realidades que no habríamos llegado con una audiencia presencial. O sea, adultos mayores que no podían ir a una audiencia, los vemos ahora a través de la pantalla. Vemos sus entornos, vemos dónde viven, quienes los cuidan. Entonces, en ese aspecto, también es un poco ver como la otra mirada. Y también entender que en cuanto al adulto mayor autónomo, muchas veces la brecha digital viene dado más que por la dificultad de la tecnología, que se pueda pensar de que no sabe ocupar el teléfono, que muchas veces eso va asociado a la interseccionalidad de la pobreza. O sea, el adulto mayor que no puede acceder a un Zoom por su teléfono porque no tiene un teléfono que tenga, en este caso, los requisitos mínimos para el Zoom, o no tiene el internet o no tiene el plan de datos. Entonces, no es que al adulto mayor no le interese la tecnología o que no sepa manejarla, es que la tecnología no es una necesidad prioritaria que él tenga que cubrir. Entonces, la interseccionalidad pobreza no podemos excluirla de cuando se hace este juicio respecto a la brecha digital de las personas mayores, que me parece que es un tema que es bien interesante también poder plantearlo, porque parece que las personas mayores se resisten a la tecnología. Y no es eso. La mayoría de ellas lo que pasa es que no tienen los recursos para poder adquirir o tener esa tecnología porque tienen necesidades que son más prioritarias. Entonces también un poquito hacer presente eso. Gracias, magistrada. Y un poco adicionando lo que ustedes han dicho, comentarle a Patricia y a Don Hugo que este seminario está siendo grabado y va a poder estar a disposición de todo el mundo en la página web de la Academia, en la cual tanto Patricia y Don Hugo lo pueden utilizar como una medida de difusión de lo que es el protocolo, poder aclarar dudas que se han visto de los diferentes temas. Este va a estar, yo creo, dentro de las próximas semanas ya disponible en la página web de la Academia, como también una manera de ir sensibilizando y difundiendo estos temas y el protocolo en especial. Hemos llegado ya a lo que es el término de la actividad del día de hoy. Quiero agradecer a Ángela y a Jessica por lo que ha sido su participación. Hemos aprendido mucho en relación tanto no solo al protocolo, sino que a diferentes nomenclaturas, así que quiero darles las palabras a ellas para que cierren lo que ha sido esta exitosa actividad. Ángela y Jessica. Ángela.
Ahí sí, muchas gracias por esta invitación y por este grato momento. Siempre es un agrado y un honor poder participar con la Academia Judicial. En la última preguntita que viene en el chat y que no respondí rápidamente, dice relación con si existen protocolos específicos de atención preferente o protocolos en ámbito sanitario para personas mayores, para la atención de personas mayores. Rápidamente, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente tuvo una última modificación el año 2018, en la cual hay una atención preferente para personas mayores y personas con discapacidad. Y a raíz de ello, se han dictado instructivos en casi muchos hospitales para la implementación de la atención preferente hacia las personas mayores, que se refiere no solamente a la atención preferente en la plantilla, digamos, en el arribo al servicio de salud, sino también en la atención de remedios, en la interconsulta, en varios aspectos. Así que eso es para tenerlo claro. Y también existen protocolos de buen trato específicos, como por ejemplo la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología tiene protocolos específicos de buen trato hacia el adulto mayor que ya se están empezando a mirar para poder ser incorporados en Chile en distintos consultorios. Eso, muchas gracias. Y muchas gracias Gracias, por esta linda invitación. gracias a usted. Ya, Magistrada. bueno, sí, yo también agradecer la invitación, estas actividades de difusión, sobre todo en estas materias, son tremendamente relevantes. Da mucho gusto ver la cantidad de personas que se han conectado y que hemos visto que se han mantenido hasta el final, lo que da cuenta que efectivamente hay un interés muy importante en estas materias y por tanto los que trabajamos directamente con ellas tenemos el deber de participar activamente en su difusión, porque es precisamente la forma de hacer llegar estos instrumentos, es la forma de poder ir acogiendo sugerencias, de poder ir también tener una mirada bastante más amplia. Así que también muy agradecida por el interés, por las preguntas, así que muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, y muchas gracias, profesora. Y muy buenas tardes a todos y a todas, y los esperamos en el próximo seminario de acceso a la justicia. Muchas gracias.